Saludos, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila y en esta ocasión estaremos hablando sobre lo que serían los conceptos básicos de geometría. El objetivo prácticamente sería aprender a clasificar los polinomios según sus lados y ángulos internos. Así que demos comienzo. Así que comencemos con los conceptos básicos de geometría. Quisiera, antes de continuar, indicarle que la referencia bibliográfica que estoy utilizando en esta ocasión está tomada del libro Basic Mathematics for College Students, edición número 3 de Alan S. Tosi y R. David Gustafson. Así que inicialmente comenzaremos con lo que sería hablar de lo que es un polígono. Y es una figura geométrica cerrada, así que es bien importante, con al menos 3 segmentos lineales en sus lados. Así que el primer polígono que vamos a estudiar sería el triángulo. Es un polígono con 3 lados. En la primera ilustración, fíjese que en esta figura tendríamos un triángulo que sería un polígono. Pero también tenemos este otro caso donde este sería un polígono regular. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el segundo, que sería el que estamos estudiando aquí, exhibe cierta simetría, y en el caso del polígono del triángulo pueden tener variaciones en los ángulos, en las longitudes de los lados del mismo. Ahora hablemos del cuadrilátero. Cuando estamos trabajando con el cuadrilátero nos estamos refiriendo a un polígono con 4 lados. Veamos este ejemplo. Fíjese que tenemos aquí esta figura geométrica. Es un cuadrilátero y es un polígono. Pero si hablamos de un polígono regular, entonces el mismo va a exhibir cierta simetría. Cuando indicó el término simetría es que puedo tener una proyección en espejo y voy a tener una estructura, una configuración visual que va a ser estéticamente balanceada, a diferencia del primer polígono que vimos. Ahora, si hablamos de un pentágono, pues ya vamos a estar hablando de lo que sería un polígono con 5 lados. Dice que aquí tenemos en este ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Y también se llama polígono. Solo que como contiene 5 lados, pues se le llama pentágono. Ahora está lo que sería el pentágono regular. Este pentágono regular exhibe una geometría que tiene una simetría. Entonces se le llama pentágono regular. Si estamos hablando de un hexágono, en el caso de un hexágono, pues sería un polígono con 6 lados. Así que fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Pero no exhibe simetría, pues le llamamos entonces polígono simplemente. En el segundo caso, fíjese que hay un polígono regular que es hexágono también, pero tiene simetría. Tiene simetría, fíjese que está balanceado. Si hablamos del octágono,
Bueno, sería entonces un polígono que tiene 8 lados. Dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. Y como no tiene simetría, pues sería un polígono. Es un octágono, pero no es regular. Ahora en cambio, aquí les muestro un polígono regular que tiene de igual manera 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Déjame arreglarlo un poquito. Ok, ahora sí. Bien, triángulo equilátero. Bueno, cuando tenemos un triángulo equilátero es porque todos sus lados miden la misma longitud. O sea, que vamos a tener que toda esta longitud y toda esta longitud de cada uno de los lados va a ser igual. Y por eso entonces se le llama triángulo equilátero. Todos los lados son iguales. Ahora, en cambio, si hablamos de un triángulo isósceles, entonces tiene al menos dos lados iguales. En este caso, observemos aquí que este lado es igual a este lado. Fíjese que tiene la misma longitud. El ángulo que se forma al unirse los dos extremos de los segmentos de los lados lo vamos a llamar el ángulo del vértice, porque este sería el vértice, punto donde conectan dos segmentos, y ese ángulo lo podemos llamar Z. Los ángulos que se encuentran en la base serían este ángulo y este ángulo. Ambos ángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son iguales, y le vamos a llamar ángulos base. Ahora en cambio, si hablamos de un triángulo escaleno, en este caso todos sus lados son diferentes. Entonces tenemos que este lado no es igual a este ni es igual a este. Por lo tanto, es un triángulo, pero todos sus lados, cada uno de los lados, tiene longitudes distintas. El triángulo rectángulo pues se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados entre dos de sus segmentos. Se le llama, tiene un ángulo recto, el cual es igual a 90 grados. Entonces tiene lo que sería la diagonal, que es la hipotenusa, y los lados, o también se conocen como catetos del triángulo. En el caso del cuadrilátero, importante, quería comentarles que es un polígono de 4 lados. Ya el hecho de tener 4 lados se considera un cuadrilátero. Pero dentro de los cuadriláteros hay algunos que son típicos. Están el paralelogramo, el rectángulo, el cuadrado, el rombo y el trapezoide. Hablemos primero del paralelogramo. El paralelogramo se caracteriza porque sus lados opuestos son paralelos. Fíjese que este lado es opuesto a este lado, y tienen, cuando decimos paralelo, es que tienen el mismo ángulo. O sea, si yo hago un ángulo aquí, este ángulo es este mismo ángulo que yo tengo aquí. Y en la otra dirección, fíjese que también este segmento es paralelo a este otro segmento, y pasa lo mismo. Tienen prácticamente sus lados opuestos paralelos. Ahora, en cuanto a distancia,
fíjese que la distancia entre este lado y este lado es igual, y la distancia que tengo en este lado sería igual a esta distancia de este lado. En el caso de rectángulo, tenemos es un paralelogramo con 4 ángulos rectos. Así que fíjese que el anterior era un paralelogramo, lo único que en este caso los ángulos, a diferencia del ejemplo que comencé a principio, los ángulos entonces van a ser de 90 grados, pero su longitud, ok, en términos de longitud, esta longitud que tenemos aquí y esta longitud que está aquí opuesta es la misma. En este caso, esta longitud que tengo aquí va a ser igual a esta longitud que tengo aquí. Así que por eso entonces le llamamos rectángulo. Cuadrado. El cuadrado es prácticamente un rectángulo con lados iguales. Así que fíjese que en este caso todos los lados son de la misma dimensión. Así que como cada lado tiene la misma dimensión, son iguales. Por eso lo he representado con esta rayita, indicando que son iguales. Ahora, el ángulo entre los segmentos, o sea, el ángulo de los vértices va a ser de 90 grados en cada uno de los vértices, como tenemos aquí, ¿ok? El rombo. ¿Cuál es la diferencia del rombo? Bueno, en el caso del rombo tenemos que es un paralelogramo con todos sus lados iguales. En este caso, este lado es igual a este es igual a este, pero a diferencia del cuadrado, el rombo tiene este ángulo opuesto al otro ángulo igual. Y este ángulo que yo tengo aquí opuesto a el ángulo superior va a ser igual. Así que prácticamente conserva la misma dimensión en los 4 lados, pero dos ángulos van a ser iguales y los otros dos ángulos van a ser iguales y opuestos. El trapezoide. En el caso del trapezoide, pues solo contiene dos lados paralelos. En este caso, pues sería este lado paralelo a este. Paralelo quiere decir que están en la misma orientación. O sea, que yo los puedo desplazar, pero van a estar alineados en la misma orientación. Así que les dejo como asignación de cada polígono explicado, dibuje la figura geométrica con el correspondiente nombre que la describe. Ok, y esa sería pues la asignación. Muchas gracias y espero pues que este tema le haya sido de mucha ayuda.